Seamos rápidos y concisos con este tema, ya que es una problemática que está ocurriendo justo en este momento. Son vacaciones de verano, una de las épocas con más robo a casa habitación en nuestra querida y segura Latinoamérica. Literalmente en esta semana han robado 3 casas por donde yo vivo, y nos hemos visto en la necesidad de tomar ciertas medidas para evitarlo, además de que tengo otras medidas más contundentes en caso de que alguien ingrese a mi domicilio. Así que si vas a salir de viaje estas vacaciones, espero que eso te sirva para mantener tu domicilio más seguro y puedas disfrutar de tus vacaciones más tranquilo. Puede que algunas de estas medidas te suenen como algo obvio, pero espero que otras sean información nueva y útil para ti. Revisa y cambia cerraduras dañadas. A veces podemos llegar a tener una puerta que no cierra bien, que la chapa está algo floja o que tiene una maña para abrirla, ya sea la puerta del patio o puerta principal. Te sorprendería cómo un ladrón aprovecha esto para romper o abrir una chapa rápidamente sin dar tiempo a ser descubierto, por lo que antes de salir de casa, asegúrate de que todas las puertas de tu casa, exteriores e interiores, funcionen. No es por sonar grosero, pero si tienes dinero para irte de vacaciones, tienes dinero para poner chapas funcionales en tu casa, y eso es más importante. Cierra todas las habitaciones con llave antes de irte, tanto las de afuera como las de adentro. De esta manera, si alguien vulnera tu domicilio, aún batallará para ingresar a algunos cuartos en el interior y obtener objetos de valor, causando ruidos y desorden que alerten a los vecinos, o que incluso lo haga pensar que no vale la pena el esfuerzo, reduciendo el daño a tus bienes materiales. Bloquea tus ventanas. Es probable también que tus ventanas ya se encuentren protegidas con una reja para evitar la entrada de intrusos, pero aún así te sorprendería lo fácil que algunas personas arrancan estas rejas o barrotes para acceder a un inmueble. Sin embargo, cuentes o no con esta protección de reja, de igual manera coloca sobre el riel de la ventana un objeto alargado para bloquear que la ventana se pueda abrir, o si se abren de alguna otra manera, coloca un candado o algún tipo de objeto que restringe el movimiento, dejando como única opción romper la ventana para ingresar, algo que va a causar mucho ruido y sobre todo si la ventana es de cristal, se volverá un riesgo de resultar herido para el ladrón, pudiendo cortarse al entrar o salir, y una molestia que puede decidir no tomar para entrar a tu casa. Coloca cámaras de seguridad. Sé que puede sonar como una inversión costosa, pero en realidad en estos tiempos cualquiera puede acceder a diferentes cámaras de seguridad de gama media o baja de manera muy fácil, ya sea montadas en la pared o incluso las que se colocan en roscas de los focos. Conéctala a tu teléfono por las diferentes aplicaciones que utilizan para que puedas verla en tiempo real y almacenar las grabaciones, junto con las diferentes alertas de movimiento que la mayoría posee en estos días. Estas cámaras no deben estar en un lugar de fácil acceso para que no te las quiten, o sea que si tu domicilio no tiene un portón o una reja, no coloques la cámara en el exterior de tu casa, pero si posees esta protección será bastante eficiente para ver a los ladrones justo cuando están intentando ingresar, lo que te dará tiempo a alertar a tus vecinos y llamar a la policía. Busca ángulos que graben de manera diagonal a puertas y ventanas, evitando por completo la vista aérea, ya que perderás la capacidad de ver el rostro y características de los ladrones, y nunca ignores las alertas o notificaciones de tu aplicación de cámara de seguridad. Da igual que sea molesto y que se active por todo, tú siempre revísala. Coloca candados en los tableros eléctricos. Una de las primeras cosas que un ladrón hace es bajar el switch de la luz para apagar las alarmas, cámaras y luces del domicilio, lo que le permitirá no alertar a nadie y ocultarse mejor. Y aunque hay sistemas de alarma especializados para sonar cuando la luz es cortada de esta manera, y almacenadores de energía que dejarán algunos sistemas de la casa funcionando durante algunos minutos u horas, la opción más asequible son los bloqueos de tableros eléctricos. Mucho ojo con esto, no puedes tomar cualquier candado metálico y bloquear tu caja de pastillas o gabinete metálico como Dios te dé a entender. Existen muchísimos modelos diferentes para bloquear gabinetes eléctricos dependiendo de su diseño, ya sea que tengan una palanca exterior, que se tenga que abrir para apagar un switch interior, para el medidor eléctrico, o que tengan incluso el switch expuesto sin gabinete, todos fabricados de materiales seguros para la corriente eléctrica, ya que utilizar un candado metálico convencional tiene la posibilidad de provocar un accidente. No son difíciles de conseguir ni de colocar, y puedes adquirirlos desde tu ferretería de la esquina o pedirlos por internet en páginas de compras en línea. Coloca un temporizador en tu televisión o radio. A estas alturas, la mayoría de dispositivos de radio y televisión
televisiones cuentan con un sistema de temporizador, para el radio encenderse a determinada hora como despertador y la televisión ajustando a qué hora se apague y se encienda sola, lo que será de utilidad para fingir actividad dentro de la casa, y tanto la luz de las pantallas como el ruido hará creer que aún hay gente en el interior. Solo ajústalo a un nivel de volumen que no sea molesto para los vecinos, pero que sea percibible si pones atención desde afuera. Y también te recomiendo probar el sistema de autoencendido y autoapagado unos días antes de irte, unos 2 o 3 días, y ver que funciona bien. No lo hagas de último minuto confiando en que lo programaste bien. Deja un radio de baterías encendido. De manera adicional, o que no logres programar un radio o una televisión en tu domicilio, una opción secundaria podría ser un radio de baterías o recargable. Solo procura que tenga buenas baterías nuevas o una carga completa cuando lo enciendas antes de irte. Esto te asegura, depende de la calidad del radio y de las baterías, varios días de ruido dentro de tu casa colocándolo en alguna estación de radio. Adicionalmente a que en caso de que tu domicilio no tenga electricidad, aún habrá ruido dentro de tu casa, lo que funcionará como herramienta de disuasión para intrusos no deseados. Guarda bajo llave o esconde los objetos valiosos. Si tienes dinero, joyas, alguna consola de videojuegos, incluso algo que no quieres perder por nada del mundo, no necesitas comprarte una caja fuerte. Usualmente, si es una caja fuerte pequeña, se lleva la caja fuerte completa y después ven cómo abrirla. Esto más que nada funciona con cajas fuertes pesadas. Algo más fácil de hacer y asequible para todos sería simplemente esconder los objetos de valor. En vez de que dejes tu laptop encima del escritorio, ponla en una mochila y guárdala en el closet. En vez de que dejes tus joyas donde siempre, guarda el joyero en una bolsita y guárdalo en un lugar donde no se esperan encontrar joyas, como en la alacena. Si tienes dinero guardado, no lo pongas debajo del colchón, es el primer lugar donde van a buscar dinero. En un florero, en un estuche de lentes escondido, en una bolsa de plástico junto con muchas otras bolsas de plástico. Sé creativo con tus escondites. Tampoco te pido que ocultes una pantalla plana, pero las cosas más valiosas y pequeñas en tu domicilio procura que sean de difícil acceso. Pide a alguien que pase y revise con cuidado la casa, no solo que pase por el lugar y ya. A veces encargamos a alguien de confianza que pase por enfrente de nuestro domicilio para ver si hay algo raro, pero muchas veces en mis años de servicio en la policía me tocó ver que a pesar de que un familiar o un amigo pase por un domicilio, al final resulta que ya habían entrado a la casa y ya la habían robado, pero volvían a cerrar la puerta o la ventana, y la única manera de darse cuenta era observando la chapa, viendo que estaba rota. Así que sé específico, pide que vean que tu puerta no esté violentada o abierta, que las ventanas no estén rotas o entrecerradas cuando tú las dejaste completamente cerradas, y en caso de que se encuentre cualquier irregularidad, te contacten inmediatamente, o incluso si está abierto, llamen a la policía para verificar el interior del domicilio, ya que el intruso puede seguir dentro. Y si a ti te piden que cuides un domicilio, consideres ser atento con estos detalles, porque te dieron la confianza de cuidar algo, y a ti te gustaría que si alguien cuida tu casa, tuviera este cuidado contigo en los detalles. Cuidado con publicar en tiempo real que no estás. Aunque suene increíble, los ladrones buscan quién vive en la casa, preguntan por tu nombre con los vecinos o algún dato que le dé entrada a tus redes sociales. A veces tan solo preguntar: buenas tardes, oiga, tengo un pedido para su vecino, pero no está en casa y no me dejó su nombre ni su número, y ya dejan que la otra persona complete la frase con el nombre del vecino o datos personales. Ah, sí, fulanito, no, ahorita no está en la casa, se fue de vacaciones, pero ahí le paso su teléfono. Y ya con eso solo es cuestión de ver desde lejos quién entra a la casa y buscar a alguien con características similares en redes sociales para determinar qué estás haciendo en todo momento si publicas cosas muy seguido. Y ya solo toca esperar a que subas una fotografía o una historia de tus vacaciones en la playa, en otra ciudad o en otro pueblo para saber que no hay nadie en casa o que al menos hay menos gente, momento en el que pueden entrar con todo el tiempo del mundo. Así que ten mucho cuidado con lo que publicas y a quién se lo publicas. Y todavía podemos trasladar esto a tu vida diaria. Cambia tu rutina. Si sales a correr, al gimnasio o a pasear a la misma hora o tomas las mismas rutas de siempre, será fácil ubicarte y saber cuándo estás en casa y cuánto tardas en llegar. Así que cambia tu rutina para volverla más impredecible. Sal a pasear a diferentes horas, ve al gimnasio a otra hora. No te vayas caminando siempre por donde mismo y no conduzcas siempre por donde mismo. Esta aleatoriedad dará menos hincapié a que seas rastreable y puedan saber cuándo tu domicilio está solo. Evita esperar paquetes en tu ausencia. Nada dice mejor "no hay nadie en casa" que un paquete dentro de tu propiedad que lleva ahí días sin que nadie lo recoja. Evita realizar pedidos en línea o, de no ser posible cancelarlos, pide a la paquetería que te lo dejen con un vecino de confianza sin decir que no hay nadie en casa. No des más información de la necesaria. Tener
un paquete esperando afuera de tu casa y que nadie lo recoja volverá todas las medidas anteriores inútiles. Y por último, apóyate con tus vecinos. Hagan grupos vecinales de WhatsApp o de Telegram. Conózcanse, tengan sus teléfonos a la mano. Si ven a alguien sospechoso rondando o muy atento al interior de una casa, llamen al propietario inmediatamente para avisarle. A lo mejor es un conocido y después pediremos perdón, pero a lo mejor es un posible intruso que nadie conoce. Si tus vecinos son de confianza, a ellos sí avisen que la casa se quedará sola y que cualquier cosa les marquen inmediatamente. Y también, sea cierto o no, mencionen que tienen cámaras en el interior y otros sistemas de seguridad para disuadir a cualquier tercero que esté escuchando la conversación. Cada vez que alguien salga a pasear al perro, caminar o hacer ejercicio, miren las casas de los vecinos, los parques, las personas de la calle. Detecta autos que no estaban ahí, personas nuevas y cualquier actividad diferente en tu calle. Y no dudes en pedir ayuda a los demás, informarles a tus vecinos o incluso llamar a la policía en caso de ver actividad sospechosa. Es mejor pedir ayuda y después aclarar las cosas que pensar hubiera hecho esto antes. Y como dato adicional, si es posible, puedes solicitar rondines de la policía por tu calle. Esto no se hace llamando al número de emergencia. Para esto debes ir a la comandancia de policía y solicitar rondines de tal día a tal día, especificando cuáles son las horas más problemáticas o las horas en las que ves más actividad sospechosa. Llenas el formulario y listo. Así aumentarás la actividad de rondines policiales por tu calle. Los ladrones pueden ser desde personas desesperadas por dinero fácil que no planifican bien las cosas, hasta grupos de personas que con sus carencias se organizan para irrumpir en un domicilio, con camionetas, diablitos para cargar cosas e incluso siendo varios sujetos. Y no te hablo de 2 o 3, sino 8, 9 o 10. Así que ten mucho cuidado con todo lo que miras y permanece siempre atento, antes y después de llegar a casa. Sal de tu zona de confort y publica esa foto cuando llegues a tu domicilio. Asegúrate de que tus sistemas de seguridad funcionan, no ignores alertas de la cámara de seguridad e invierte algo del dinero de estas vacaciones en la seguridad de tu casa. Más vale estar seguro y que no pase nada a que tu domicilio sea vulnerable y que sí pase algo. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video.